Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de periodismo en plural. Tenemos temas que vamos a tocar en esta mesa que sin duda son de gran importancia, este aniversario de la expropiación petrolera y el evento que se realizó ahí en el Zócalo, en la Ciudad de México, con el presidente Andrés Manuel López Obrador enviando un mensaje a la nación. Nuestro segundo tema también que ponemos a discusión con nuestra invitada y nuestros invitados es esto que está pasando en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, todo lo que tiene que ver con la transparencia y qué es lo que está provocando el presidente respecto a los consejeros que le conforman. Y por supuesto hay un tema ahí interesante que es el Consejo Nacional del Registro Civil que se está conformando, que lo acaban de aprobar los legisladores, las legisladoras. Vamos a ver en qué consiste justo este consejo. Y por último hablaremos de algo que nos debe preocupar a todos y a todas, y es la temporada de estiaje. Y es que cada vez que llega el mes de marzo y que llegan esas altas temperaturas y que estamos esperando con ansias la llegada de las lluvias, bueno, tenemos que padecer incendios y sequías, sin duda la falta del vital líquido que es el agua. Esos son los temas que ponemos a su consideración y lo vamos a discutir con Iván Arrazola, que nos acompaña esta noche. Iván, ¿cómo estás? Hola, Trini, buenas noches. Vania, Gabriel, un gusto estar con ustedes. Vania, ¿cómo estás? Vania de Dios. Trini, qué gusto saludarte. Gabriel, Iván. Gabriel Torres. Buenas noches, Trini. Buenas noches, Vania. Buenas noches, Iván. Y buenas noches a quienes nos sintonizan en su casa. Así es, pues bueno, fue un informe de gobierno lo que yo vi en esta ceremonia de aniversario de la expropiación petrolera por parte del presidente. Dio un listado de logros, triunfos y sobre todo metas, ¿no?, para el cierre de su gobierno. ¿Tú cómo lo viste, Vania? Yo creo que la pregunta sería qué mensaje está tratando de dar convocando a marchas el presidente, que no es la primera vez que lo hace. No sé si estén de acuerdo. Parece que hay alguna marcha en defensa del INE, hay marchas de mujeres, hay diferentes manifestaciones. Con todo el derecho, y después el presidente vuelve a convocar a algún otro tipo de manifestación. Al final del día, muchas de las discusiones terminan siendo quién convoca más. Si convoca más el presidente, si convocan más las mujeres, si convocan más los ciudadanos que están en defensa del INE. Y lo hemos visto en varias de esas. En esta ocasión, por ejemplo, hablaban de que fue alrededor de 500,000 de personas las que asistieron. En la anterior, donde estaban en contra del Plan B, los que estuvieron marchando, las cifras también variaban. Bueno, eran entre unos decían que era 500,000 y otros las cifras oficiales eran 90,000 personas. ¿Para qué se convoca? En realidad, ¿cuál es el mensaje que se está queriendo dar desde el Ejecutivo convocando a marchas en el Zócalo para demostrar a lo mejor si tiene todavía fuerza, si tiene alguna fuerza de convocatoria? Creo que detrás de todo estaría el para qué. El para qué convocó mi querido Iván. Bueno, si lo comparamos o tratamos de analizar este ciclo de marchas, me parece que un parteaguas fue en el 2005, esa famosa marcha contra el desafuero en la cual López Obrador me parece que se catapulta a nivel nacional como un actor político fundamental de este país. Posteriormente, las distintas marchas a las que convoca me parece que tenían algo de sustancia, algo de contenido, manifestarse en contra de el fraude que la alega que hubo en el 2006. Cuando todavía no era gobierno. Cuando todavía no era gobierno, y todas esas que él llamaba informes, ¿no?, y en los que convocaba en el Zócalo capitalino. Pero ahora él está en la instancia más alta de poder que hay en el país, y convocar desde la presidencia de la República a esas marchas parece que constituye un exceso. Pareciera que el presidente está embriagado de poder, que es la única persona que puede convocar en este país y llenar el Zócalo, y todas las demás manifestaciones ni siquiera, por ejemplo, tienen derecho a utilizar la bandera nacional, ¿no?, que es un símbolo, un estandarte que está ahí en el Zócalo, pero que curiosamente en las marchas, tanto la convocada por mujeres el 8 de marzo y la convocada en la defensa del INE hace algunas semanas, no la tuvieron. Es una marcha aparentemente en defensa un meeting, de ¿no? Un meeting que tiene como contexto el tema del 18 de marzo, el tema de, pues bueno, festejar la soberanía energética, la soberanía nacional. Y bueno, también es un buen momento para preguntarnos qué tanto realmente se han podido cumplir con estos deseos, estos anhelos del presidente de tener, por ejemplo, una mejor industria en materia energética, rescatar Pemex,
lograr esta soberanía energética, que bueno, en términos de producir la gasolina que necesitamos, y que él dice, bueno, ya por fin parece que lo vamos a conseguir, habrá que ver si efectivamente es cierto o no. Se compromete en su discurso a que el año que entra va a dejar de importar los combustibles, las gasolinas, ¿no?, que nosotros consumimos al día de hoy, que vienen de Estados Unidos sobre todo. Habría que creerle al presidente, pero bueno, hay algunas cifras que nos dicen que no necesariamente es así. Por ejemplo, se mencionaban que durante el 2022 Pemex tuvo una utilidad de 23.500 millones de pesos, lo cual, bueno, ya al menos nos indica que ya la paraestatal no está perdiendo dinero, sí, pero si por ejemplo analizamos el año 2021, Pemex tuvo una pérdida de 294.532 millones de pesos, entonces parece que esto no es negocio por donde se le quiera ver. Dos Bocas, esta refinería que iba a costar cerca de 50,000 millones de pesos, cuesta ya 150,000 millones de pesos, o es lo que está costando, todavía no se termina de refinar un solo barril, están en ese proceso. Y bueno, un último dato, más de 107,000 millones de dólares es la deuda que tiene Pemex en este momento. Y habrá que recordar que el presidente derogó esta reforma energética de Peña Nieto, pues porque decía que no se estaba sacando petróleo, que no le iba a traer ningún interés o beneficio al país. Entonces, son cifras que de alguna forma, si se trata de festejar algo, pues en realidad es poco o nada lo que se puede celebrar en términos de la expropiación petrolera. Es más, hasta con el hijo del general Lázaro Cárdenas está peleado, ¿no? Entonces, acaba de dejar su gabinete, ¿no? Era coordinador. El correcto. nieto dejó el puesto el pasado viernes, así es. Y yo decía hace un momento, cuando tú preguntas a estos que son seguidores de la 4T, ¿cómo le va a hacer la 4T para que el año que entra ya México deje de importar gasolinas? Y solamente no hay respuestas como, pues ojalá que sí, ¿no? Bueno, claro, pues cualquiera diría ojalá, pero creo que tenemos que elevar el nivel de la conversación y decir, ¿cómo le va a hacer México para dejar de importar cuando el 60% de sus combustibles son importados, ¿no? No, bueno, es que no es posible, sencillamente no es posible. Es una cosa aspiracional decir eso, pero no se sustenta en un dato duro. Seguramente que si la refinería comienza a funcionar, podría bajarse un porcentaje de lo que se importa, pero está muy difícil de que una sola refinería puesta a funcionar en este momento, de Estados Unidos, ¿no? Resuelva los problemas que tiene de que tenemos una digamos, dependencia de Estados Unidos. Del 60% del combustible refinado viene de otro país. Ahora, este acto fue, yo diría, un acto público multitudinario, convocado por quien es jefe de Estado, de gobierno y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país, que eso es muy distinto a las marchas o las manifestaciones que se convocaron cuando era un líder de oposición y no tenía el poder político, no era el jefe de Estado y no era el comandante en jefe del ejército. Hoy que tiene todo ese poder concentrado que da la figura presidencial, pues naturalmente que la convocatoria del gobierno en sí mismo debe ser muy alta. No es el primer presidente de la República que sale a las calles a marchar, también lo hizo en su momento López Portillo y también lo hizo Echeverría, por ejemplo, ¿no? Con otras causas, con otros motivos. Ahora, el 85 aniversario de la expropiación petrolera, pues es un momento cargado de significado en un país en donde el debate respecto a la forma en que un recurso natural estratégico para México debe ser manejado, pues ha tenido un diferendo, digamos, un cambio de rumbo fundamental al hacer lo que ya señaló Iván Arrazola, la derogación de una reforma energética que abría paso a la inversión extranjera en algunos de los hidrocarburos, no necesariamente en la extracción del petróleo, pero sí en su transformación en otro tipo de combustibles. Y entonces yo creo que en este momento ese debate pues es un debate que alimenta el ADN de la 4T, sea lo que sea o signifique lo que signifique eso. Pero yo creo que lo que hicieron es aprovechar una fecha de gran significado
para rememorar como no se había hecho en los últimos 20 años la expropiación petrolera con un acto masivo para darle más fuerza y valor a ese tema, en un momento en que efectivamente había otras protestas, sí desde el lado de la oposición, no con recursos de gobierno, que estaban planteando demandas y reivindicaciones también legítimas, muy legítimas, desde el lado de la sociedad civil, y que yo creo que han preocupado y han levantado alertas dentro del gobierno. A mí me parece que una manera que tuvo el gobierno de hacer esto, pues es con este acto de mostrar otra vez músculo político, pero además hubo un ingrediente muy especial que yo quisiera resaltar. Los grandes invitados al 85 aniversario de la expropiación petrolera fueron los candidatos o los que desde Morena han dicho que quieren ser candidatos a suceder al presidente. Incluso los no muy bien vistos, como Ricardo Monreal, hasta los impresentables como Noroña, que estaban ahí, y los posibles, ¿no? Como Claudia Sheinbaum, como el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que eran, digamos, los invitados VIP. Recuerdo cuando López Obrador decía que eso era clasismo, pero este acto político multitudinario público tuvo invitados VIP. Ahí están las fotos de los espacios reservados que tuvieron. Los gobernadores de la 4T de todos los de Morena estaban justo en un área reservada con con las mujeres esposas que le acompañaban, ¿no? Y él pasó y saludó a cada uno. Hizo todo este protocolo, esta fiesta que yo de repente también decía, bueno, ¿por qué nombró a cada uno de los estados de la República? Yo sentía así como si fuera un concurso de pase de lista. Un pase de lista. Un pase de lista. Para ver quién sí llegó y quién no llegó, quién sí está, quién no está. Pues eso era muy común en los 70, que iban nombrando estado por estado y los contingentes levantaban y pegaban un grito. Correcto. Y se hacían notar, ¿no? Que era la de don Luis Echeverría, ¿no? Que yo creo que se repiten esas formas ahora con este aniversario. No deja de ser interesante, es un fenómeno social también. Seguramente hubo acarreados, pero seguramente hay mucha gente que va de mutuo propio, Y el evento tiene un significado, y lo que nos quiere decir es que al menos en este rubro de la política energética, si Morena gana las elecciones a la presidencia de la República el siguiente año, pues no habrá cambio. Yo creo que ese es el mensaje, y por eso están ahí los principales aspirantes a suceder al presidente, como haciendo un compromiso público con una de las causas importantes del gobierno del presidente López Obrador. Y que hace suyo esta historia tan romántica de la expropiación petrolera, de Lázaro Cárdenas, que fue un presidente 1938, al que se le recuerda con gran cariño, como un héroe, por supuesto, en el colectivo, ¿no? Un héroe para nuestro país, y lo hace suyo, ¿no? Se apropia la historia, y esto obviamente hace una especie de match con quienes están celebrando ahí en el Zócalo, que hay que decirlo, el acarreo ha existido siempre, pero haber llenado el Zócalo una vez más, pues confirma las encuestas de que tiene entre el 60% de aceptación y de aprobación el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que también se manifestó justo ahí en el Zócalo el rechazo total a aquello que huele a anti-4T o que huele a oposición, como es el caso de la ministra Norma Piña, que lo habíamos comentado ya, Vania. Que no es anti, simplemente tiene autonomía. Y que la gente no lo entiende. Creo que tiene mucho que ver con el discurso que ha manejado el presidente de la polarización de buenos y malos. ¿Qué fue lo que pasó, digo? Bueno, el contexto y que las imágenes es de una piñata que empezaron a quemar con la imagen de la primer ministra, con la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, de todo nuestro país, que es la primera mujer que llega a un cargo que era históricamente ocupado por varones, por hombres, que además tiene toda una trayectoria, pero en el discurso o en la narrativa del presidente se ha venido manejando desde un principio, a propósito de su autonomía, que es o estás conmigo o estás contra mí. Y hay gente que se ha comprado eso, se ha comprado esa narrativa y ha comprado un pleito del presidente, y que llevaron esa piñata ahí para agredirla. Lo que es, me parece, entre muchas de las cosas graves, es un tema de violencia también en contra, no solo una institución, sino de un personaje además, desde una mujer, y en un país donde hay un grave problema de género, donde hay problema de violencia, de asesinatos, debería ser inadmisible que hagan eso.
Me parece bastante penoso y además yo leí algunos de los comentarios, o sea, hay gente que ni siquiera sabe quién es. Empezaban a decir que es la que plagió la tesis, decías, por Dios, por lo menos lean, o sea, no es la misma, o sea, gente que se compra un pleito y no saben por qué es y se agarran agrediendo a alguien que ni siquiera conocen, no conocen su trayectoria, nada más porque se sumaron o se subieron a un pleito que no tienen idea. Lamentable, además también me parece, en lo personal, la reacción del presidente cuando le preguntaron hoy en la mañana, que él mismo hablaba y decía, bueno, cuando quemaron piñatas mías, nadie se quejó. O sea, no puede compararse, la situación es distinta, el contexto es distinto, no hay margen. Y lo que uno esperaría, perdón, es que por lo menos diga, o sea, darle un jaloncito, decir, o sea, este tema no va por ahí. Creo que lejos de tranquilizar o de disipar este tema o de generar más violencia en contra de mujeres, sobre todo que están en ciertas instituciones, es como si lo estuviera avalando. Claro, sí, ni aunque fuera el presidente López Obrador, ni Norma Piña, ni nadie, ni Claro. Peña Nieto, que también le tocó, ¿no? Lo que se está manifestando ahí en el momento es justo este repudio, ¿no? Y este odio y esta capacidad que pudiera tener en algún momento un mexicano o una mexicana de hacer un acto de este tamaño, ¿no? Como también fue el ataque hace semanas atrás, ¿no? Contra Norma Piña en redes sociales, donde se mostraba ya un franco ataque, ¿no? Contra su vida, el deseo, ¿no? ¿Qué más pudimos ver y que pudiera rescatar de esta manifestación, de este mitin que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, Iván? Lo que pasa es que el presidente está acostumbrado a construir desde estas instancias de poder espacios en los cuales pues él sea la figura principal. Recordarán hace ya un par de semanas cuando en una mañanera esta periodista Nayeli Roldán de Animal Político confronta al presidente por el tema del espionaje. Y bueno, además la reportera muy valiente le hace frente, le dice al presidente, bueno, a ver, traiga aquí al general Domaro para que nos explique si efectivamente se está espiando o no. Y el presidente decía, es que aquí no me van a venir a fijar la agenda, ¿no? Yo soy el que pongo los temas, yo soy el que digo qué se dice y cómo se dice, ¿no? Entonces, este espacio, este zócalo repleto, pues en realidad es un espacio creado a modo para el presidente, ahí puede quemar a cualquiera, ahí puede señalar quién es el enemigo, y me parece que eso es algo peligroso, ¿no? Que vemos precisamente desde un jefe de Estado, ver este tipo de actitudes, me parece que no abona muy poco a generar una sociedad democrática. Inclusive hasta la propia primera dama en un Twitter, me parece, además de forma muy consciente, dice, bueno, a ver, ¿qué se gana quemando esta imagen de la ministra presidenta? Le vemos el nivel de debate, ¿no? Entonces, sí me parece que llevamos varias semanas desde el atrio presidencial, se lanzan una serie de mensajes que definitivamente no ayudan, al contrario, esta violencia se sigue presentando. Se construyen enemigos y la gente los compara. Así es, vámonos a la pausa y cuando regresemos nuestro siguiente tema de conversación es esto que también está haciendo y volvemos a traer al presidente Andrés Manuel López Obrador a esta mesa, pero sin duda esos organismos autónomos, ¿no? Que se han encargado también de revisar las acciones del ejercicio público de las autoridades y que están todavía pues ahí en la mira del presidente Andrés Manuel López Obrador para disminuirle las fuerzas, quizás disminuirle todavía su capacidad para revisar el actuar de los funcionarios públicos. Así que hablaremos del INAI y hablaremos de este Consejo Nacional de Registro Civil al regresar de la pausa. Bueno, vamos precisamente con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que no puede sesionar porque necesita el nombramiento de consejeros. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado justo al organismo, vetando justo su operación, y esto ha retrasado sin duda lo que se dedican a hacer todos los días, que es darle y proveerle a la sociedad de los asuntos propios del ejercicio público. ¿Se siente amenazado el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿O por qué no fortalecer esos organismos, mi querido Gabriel Torres, para que él salga bien, ¿no?, de su ejercicio de gobierno? Te voy a dar una opinión
ahí sí, muy enterado, porque soy miembro del Consejo Consultivo del INAI. Yo fui designado hace unos años por el Senado para estar en un periodo de 7 años en el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Bien, primero hay que decir que el Senado tenía más de un año sin hacer los nombramientos de las vacantes que existen en el organismo. El organismo necesita al menos un quórum de 5 para poder sesionar. Si no hay cuando menos 5 consejeras y consejeros nombrados, entonces entra en eso que la ley determina como inoperancia. No hay quórum, no pueden resolver, porque el quórum que necesita la ley necesitan cuando menos 5 votos ahí. Pero hay varias vacantes y va a quedar una más cuando salga el consejero Acuña, que eso es el 30 de marzo. En este momento no hay inoperancia. La inoperancia entraría a partir del 30 de marzo si no estaban los sustitutos. ¿Qué fue lo que pasó? Que el Consejo Consultivo presentó una demanda de amparo que fue histórica porque la ganamos, y entonces un juez le dijo al Senado que tenía que nombrar a los que hacían falta, y nombró 2, cuando todavía falta un tercero que va a salir. O sea, en realidad habría 3 nombramientos en puerta que sacar. Nombró 2. ¿Y qué hizo el presidente? El presidente de la República, en un acto inédito, al menos en lo que tiene que ver con el INAI, objeta los nombramientos de los 2 que el Senado designó. Si me preguntas mi opinión, como enterado del tema, te diría que estoy de acuerdo en la objeción. Fíjate lo que te estoy diciendo. Porque el Senado hizo lo que ha hecho muchas veces, por ejemplo, el Congreso del Estado de Jalisco, y nombró cuates a partir de cuotas. Entonces convocó a una convocatoria pública con instrumentos de evaluación, y uno de los 2 designados era de la cola, de los últimos en evaluar, o sea, los peor evaluados. Los con más baja calificación. Pero muy relacionado. Me recuerdo algo sucedido similar. Pero ¿no? muy relacionado a un senador de Morena. Entonces, yo creo que aquí lo que hay es un desacuerdo de Morena con Morena, del presidente con Monreal. Y el presidente dice, cuando objeta, lo dice, no lo dice el documento, pero lo dice él en una declaración pública, dice: los veté porque se repartieron el botín, le dieron uno al PAN y otro se lo quedó Morena. Eso dice el presidente Morena. Se repartieron a los candidatos. Así dijo. Pero es efectivamente lo que ocurrió. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es que el Senado, y hay un comunicado que se liberó hace rato a través del Consejo Ciudadano Consultivo del INAI, que volvimos a publicar, donde estamos diciendo, exhortamos al Senado a que elija esta vez, pero a los mejores calificados, no un reparto de botín, que en efecto, lo que dijo el presidente, no falta la verdad. Esta vez no falta la verdad. Ahora, ¿y era bueno que dejara pasar los 2 nombramientos? Pues yo creo que no, Trini, porque lo que se estaba generando es que un senador de Morena tuviera el control de un órgano constitucionalmente autónomo por la vía de haber nombrado puros incondicionales adentro, y tampoco creo que eso fortalece la autonomía de un órgano que de suyo ya no estaba actuando con autonomía. Yo creo que la objeción del presidente, si el veto que hizo sobre estos 2 nombramientos, da la oportunidad a que el Senado elija ahora sí a los mejores calificados, como debe de ser en un concurso público. Es decir, ¿a quién debes de designar? Pues a los que tienen el mejor perfil, han obtenido la mejor evaluación en un instrumento que se ha creado y diseñado para eso. Eso no había ocurrido la vez pasada, y yo creo que el presidente sí tuvo motivos para objetar la designación. Que de haberse consumado, lo que habríamos es entregado 5 espacios del INAI a un senador de Morena que tenía ya 5 incondicionales adentro para mover al organismo como se le diera su gana. Y yo creo que eso no le hacía bien al instituto. Entonces, es cierto que al presidente López Obrador le molestan las autonomías, es cierto que ha tenido críticas, incluso él ha dicho que no debería de existir el INAI, también es cierto eso, y es cierto que a lo mejor aprovecha el viaje de lo que hicieron mal en el Senado para afectar al instituto y dejarlo en una circunstancia de inoperancia. Pero la inoperancia no es responsabilidad del presidente, es responsabilidad del Senado. Porque el Senado hace un año que no había nombrado esas vacantes. Pero le queda como anillo al dedo, como a él le gusta usar. Pero el Senado mañana podría elegir otra vez a los nuevos. La pregunta es, ¿y los senadores quieren realmente fortalecer el INAI o no? A mí me queda claro que el presidente no, porque incluso en la objeción habló mal del INAI.
dijo que servían de tapadera y que no sé qué. O sea, lo volvió a descalificar. No tengo duda que al presidente no le gusta el INAI. La pregunta es si al Senado sí, porque si al Senado sí, y a las fuerzas representadas del Senado sí les interesa ese organismo constitucionalmente autónomo que tutela dos derechos elementales que son el acceso a la información y la protección de datos personales, entonces lo que deberían de hacer es nombrar dos buenos perfiles que sean inobjetables para el presidente, y no lo quisieron. ¿Va a pasar? ¿Alcanzarán y les interesará más bien a tenerlo en tiempo? Bueno, a ver, esto que está comentando Gabriel, sin duda es interesante, digo, aparte es un actor de primera mano que está ahí viendo. En el caso de estos dos perfiles que el presidente veta, uno de ellos pues tiene una relación muy cercana a Ricardo Monreal, fue su secretario de director de seguridad pública, y la otra persona, que en este momento se me va el nombre de la mujer, era Ana Yadira Alarcón. Yadira Alarcón. Fue candidata a una diputación por el PAN en el 2006, me parece. Entonces, una razón que alegaba el presidente es, bueno, es que, a ver, cómo esta cercanía con el PAN, cómo pueden nombrar a una persona que está tan cercana, ¿no?, a un partido político. Yo me preguntaría, bueno, ¿qué está ocurriendo en el INE con estas posiciones que se van a nombrar y que ahí el acercamiento con Morena no es evidente, ¿no? No sé si en el caso, por ejemplo, de esta persona, a Ricardo Monreal, por el hecho de ser cercana a Ricardo Monreal, por eso se le No, pero además se le vetó. Fue de los peores evaluados, al final de la lista, ¿eh? Y que además ese es el otro detalle, o sea, aquí un culpable, el que podemos señalar, es la Junta de Coordinación Política del Senado, que ellos son los que movieron las fichas para que las personas que resultaran elegidas no fueran los mejor calificados, sino los que ellos querían que estuvieran ahí, y eso pues es un pecado de origen que evidentemente pues no se puede tolerar, ¿no? Tenía razones para hacerlo el presidente, sí, pero bueno, como siempre hay un doble rasero en todo. Aquí está mal, pero aquí está bien, ¿no? En el caso Si no hubiera sido Monreal y hubiera sido alguien más cercano al presidente, a lo mejor hubieran hecho de la vista gorda, ¿no? Puede ser. Ahora quedan dos procesos. Digo, estoy suponiendo y no se vale a lo mejor. Como bien lo comentaba Gabriel, lo más sensato sería que hicieran una lista con los mejor calificados y que 3/5 partes del Senado elijan a los mejores dos perfiles. A ver, y si se tardan y pasan los meses. No se pueden tardar. ¿Qué demostraría si se tardan? ¿Qué nos estaría diciendo? Bueno, si se tarda el Senado tendremos que interpretar que es el Senado de México, la Cámara Alta de la República, la que quiere dejar en inoperancia, porque es la facultad del Senado, no del presidente, designarlos. Si el Senado quiere, se reúne en sesión de emergencia y lo resuelve. Si no quiere, y estamos a día 20, la inoperancia entra después del 30, tienen 10 días para resolverlo. Si en 10 días no lo resuelven, pues entonces ese órgano constitucionalmente autónomo del que dan discursos muchos partidos en la oposición tampoco pareciera estar en su lista de prioridades. Y podría pasar meses todavía después del 30 de marzo si el Senado no nombra o no vuelve a poner, y también faltaría ver si ellos quieren reponer el proceso o si realmente de esa lista donde ya hubo personas que presentaron el examen, que ya tienen los perfiles, ver si suben, como decía Gabriel, alguno de esos dos perfiles para que puedan quedar. O que las mismas participantes, como suele suceder también en Jalisco, interponen una queja, ¿no?, un amparo para que se les considere cuando fueron los mejores o las mejores calificadas y no tuvieron el nombramiento y no fueron seleccionados. Todo puede suceder. El tema es que el acceso a la información y la transparencia es un derecho que tenemos todas y todas en México. O sea, el mismo gobierno está atentando contra nuestro derecho. Eso es lo que queda claro, ¿no? Mencionabas hace un instante la aprobación de esta ley donde se crea un instituto para, de alguna forma, compactar a los registros civiles de todo el país. Y uno de los temas que precisamente tendría que revisar el INAI es si el gobierno mexicano tiene la capacidad para proteger estos datos, los datos biométricos que ahora con esta ley también va a concentrar, y pues si es constitucional lo que se está haciendo. Hay que recordar que ya anteriormente se han hecho intentos, por ejemplo, cuando se construyó este padrón de telefonía celular, en la cual
pues que se rechazó, que ¿no? se rechazó. La Corte lo consideró inconstitucional, pues porque no protegía adecuadamente los datos de la ciudadanía. Y bueno, este tipo de temas son los que precisamente trataría el INAI. Y voy a agregar un punto adicional. Me parece que si para el 1 de abril no se tiene ya una decisión tomada, el reto institucional para el país va a ser enorme, porque tener allí un órgano que nos cuesta más de 1,000 millones de pesos anualmente, inservible prácticamente, nos puede llevar Que no puede resolver. no puede resolver, y nos puede llevar a una crisis muy, muy delicada, muy severa. Este Consejo Nacional de Registro Civil a cargo de la Secretaría de Gobernación, ahorita ya está esa aprobación con el Senado. Está en la Cámara de Diputados. Pasó por los diputados y va al Senado. Va al Senado. De aprobarse y que se haga con esta acelere, ¿no? Bueno, ¿qué lenguaje? Mira, lo que pasa es que hay en un buen propósito hay un interés político naturalmente detrás, como todo lo que está sucediendo ahora. Que México tenga una cédula nacional de identidad es una asignatura pendiente desde hace mucho tiempo. Es decir, que nuestra forma de suplir la ausencia de una identidad nacional, de una cédula de identidad, del ID que tienen los europeos o los norteamericanos, sea la credencial para votar, pues es un déficit que ha tenido históricamente. Ahora, ¿quién hace las cédulas de identidad en los países donde las tienen? Los gobiernos, ¿eh? Son los gobiernos los que lo llevan. Que tienen el control. Ahora bien, ¿y por qué el gobierno está emprendiendo ahorita esa cédula de identidad nacional? Por dos razones. Porque es la manera de quitarle al INE la fuerza que tiene la credencial para votar. Porque la credencial para votar sirve para votar, pero también para cambiar el cheque, también para identificarse. Digamos, es la identificación oficial. Número 1 en calidad, ¿no? Hay otras maneras de identificarte, pero la número 1 es la credencial para votar. Te sirve para prácticamente cualquier trámite de identidad, ¿no? Pero si tú logras hacer una cédula de identidad nacional, lo que intentaron hacer cuando inventaron la CURP y no lo lograron, ¿no? Entonces sí tendrías ya una especie de ID al estilo de los países miembros de la Comunidad Económica Europea o de los norteamericanos. La única diferencia es que ya no va a estar en posesión de un órgano constitucionalmente autónomo, sino del gobierno. Esa es, digamos, la letra chiquita del contrato, de un buen propósito, pero que trae naturalmente intrínseco, digamos, oculto, pues un propósito político. Ahora, ¿naturalmente es malo? No si pensamos que el gobierno no va a hacer mal uso de nuestros datos. Sí, para los que sospechen que el gobierno podría hacer muy mal uso de los datos biométricos de la población. Que no se pueda garantizar que se van a proteger. O que no se puedan garantizar. Es que tampoco no es, o sea, como dice Gabriel, puede haber cosas bastante rescatables. El problema leía yo que, por ejemplo, hay cerca de 1 millón de personas que no tienen acta de nacimiento. Que no tienen manera de identificarse con nada. Sí, es la credencial, y la mayoría de estos, o sea, más de 600,000 son niños, niñas y adolescentes que no tienen una manera de poderse identificar. Que una de las justificaciones es poder pasar a este Sistema Nacional de Registro de Identidad todos estos casos y que sea más rápido, que puedan conseguir algo con lo que ellos puedan tener. Naturalmente puede ser el INE o si no también el pasaporte, pero tiene un costo y que para muchas personas puede ser bastante elevado. Les puede hacer la diferencia entre lo que puedan comer en una vivienda durante un mes. Pasaporte vigente te diría ni el 10% de la población. Claro, ¿Y por qué el pasa con costo la que CURP? tiene. La CURP es un número, pero no tiene foto, no hay ve, manera de que lo puedas comprar. Yo creo que la CURP iría en la cédula de identidad nacional, pero ahora lo que están ya planteando es hacer una cédula de identificación más poderosa que la credencial del INE. Eso es, hombre. Y en el pleito que trae el presidente con el INE le quita uno de los instrumentos más poderosos. Si el gobierno va a ser el que va a credencializar y esa credencial va a ser una credencial, digamos, como recurso de identificación más válida y legalmente más poderosa que la credencial para votar, pues ahí le está restando digamos, un activo muy poderoso que hoy tiene el INE. La gente se va a ir a sacar la otra identificación. Y más si eres menor de edad y si no tienes nada con qué identificar. La oposición dice, entonces, que estas reformas al INE, incluyendo el manejo de datos, ¿no?, de la población, incluyendo el registro de la información, ¿tú lo ves como que es el camino justo que requiere México o en manos de quien lo está promocionando y como lo está promoviendo? Ese es el problema,
la falta de transparencia en los procesos para poder tener una nueva credencial. En esta coyuntura de la crisis de seguridad que tiene el país y de esta cantidad de cuerpos, de cadáveres que día con día se encuentran y que muchas veces es imposible el que se puedan identificar porque precisamente no se tienen estos datos para poder identificar a estas personas, se requiere de un mecanismo de estas características. La pregunta en todo caso es, ¿en manos de quién tendría que estar esta identificación que se pretende elaborar? ¿En manos del INE? ¿Se la podemos confiar a Dan Augusto López y a la Secretaría de Gobernación? ¿Quién va a estar revisando? Me parece que ahí ese es el debate, ¿no? Creo que estaría mejor en manos de un organismo autónomo como lo es el INE, pero dadas las condiciones políticas y también jurídicas, no sé si esto vaya... Pero Iván, es que proceder. el INE no puede más que hacer su credencial para votar, no puede hacer actas de nacimiento. Y el gobierno lo que se está planteando, pues es un objetivo más grande. Sí. O sea, en este momento hay 1 millón de mexicanos que no tienen acta de nacimiento, Trini, que no están registrados. Y de ahí vete en Con la cédula de identidad, el gobierno está planteando, tener la cédula de identidad desde el nacimiento, que luego te serviría también para identificarte a la hora de sacar tu credencial para votar. El problema es que la credencial para votar la pueden sacar los mayores de 18 años, pero una cédula de identidad también es para recién mexicanos. nacido, cuando te registras y que ya tienes... O sea, el propósito es mucho mayor. A ver, el tema es que tú lo dijiste hace un momentito con la marcha. Sí. No es que vayamos a dejar de importar el año que entra combustible. El asunto es que le creen a López Obrador más allá de las posibilidades. Esto también es una cuestión de fe. ¿Por qué no darle al gobierno todas las herramientas para que justo expida este mecanismo? Entonces, todo es un asunto político, ¿no? Al IFE de 1990 de Woldenberg le costó cerca de 15 años tener un padrón, un registro nacional de electores confiable. Es decir, que hoy se planteen hacer la cédula no quiere decir que van a poder tener las cédulas de identidad de 120 o 130 millones de mexicanos en 1 o 2 años. Pues eso es un propósito a 10 años y ya te estoy diciendo una ruta realmente rápida, porque no lo hemos hecho. A los países que lo han hecho les ha llevado más de 1 década lograrlo, y no con los niveles de población que tiene México. Entonces tampoco es algo que va a salir a corto plazo. A ver, Calderón se lo planteó, Fox se lo planteó y no lo pudieron hacer. Y por eso la necesidad de ganar el 2024 y poner en charola de plata pues todas las condiciones para que esto se pueda generar. Finalmente se trata de datos sensibles y bueno, hay que esperar la discusión en el Senado, pero aún si se aprobara, tendría que decidir la Corte si esto es constitucional o no, y me parece que ahí... no es cosa menor, sí. No es cosa menor. Bueno, vámonos a la pausa y hablaremos de algo que tampoco es cosa menor, que es justo la temporada de estiaje en nuestro país, por supuesto en Jalisco al volver. Bueno, y ya estamos de regreso. Gracias por estar en Periodismo en Plural. El mes de marzo llega justo y comienza la temporada de estiaje. Las temperaturas comienzan a elevarse y los riesgos de incendios también están a la orden del día, y nosotros ya lo experimentamos con el bosque La Primavera en días recientes. ¿Qué dice la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua a nivel nacional? Que el 81.9% en su último monitoreo sobre sequía en México es que la superficie de los estados del centro occidente tiene sequía de moderada a extrema. Y ahí figura, por supuesto, el estado de Jalisco, el 81.9%. Han pasado ya, después de este 6 de marzo, que fue ese monitoreo, pues ya estamos a 20 de marzo y se vuelve todo más crítico. ¿Qué es lo que podemos esperar, mi querida Vania, con estas situaciones y que ya la hemos vivido en Jalisco y que le han vertido una gran cantidad de recursos y que lo único que sabemos es que el 40% del agua que transita por todo el sistema hidrosanitario de nuestro estado se va literal al caño?
Yo creo que hay dos cosas que nos podemos dar cuenta fácilmente cada que empieza la época de estiaje o la época de sequía. Incendios, principalmente en el bosque de la primavera, que es lo más común, y los tandeos o la falta de agua. Tenemos, además de lo que hemos vivido nosotros, tenemos el claro ejemplo de lo que vivió Monterrey y lo que han vivido en Monterrey en los últimos años. A veces dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pero yo creo que es el ejemplo perfecto de lo que podríamos estar esperando, y es algo que no se soluciona únicamente por parte de gobierno, en el que también como ciudadanos hay muchísima responsabilidad en el tema del cuidado del agua, en muchas otras cosas que estamos haciendo, y que cada periodo de sequía es nuevamente lo mismo. Hay algunas zonas en donde lamentablemente pega muchísimo más fuerte, que literalmente se quedan sin agua hasta por semanas, y que es un periodo que año tras año pasa. Algo falta también a lo mejor de hacer en el engranaje, de estar previendo lo que sucede para que no sea tan fatídico realmente lo que pasa en cada una de las colonias cada año en el periodo de estiaje. Yo he escrito, Trini, sobre esto. El año pasado escribí varias columnas sobre eso y lo sostengo. Una parte tiene que ver con esto, el 30% de las lluvias, lo dicen los institutos de astronomía y meteorología, han disminuido, es decir, llueve menos. No obstante, la captación del agua, según de datos oficiales del gobierno de Jalisco, las 14 presas que tenemos dentro del estado de Jalisco llegaron al 95% de su capacidad durante el temporal de lluvia pasado, lo cual es una buena noticia. Es decir, esto con respecto al 2022 es muy superior. Tenemos, digamos, las reservas, la captación de agua entre suficiente. 60, 70 Ahora, andamos, ¿por qué ¿no? pasa eso? Que efectivamente, suscribo, dice Vania, que hay unas colonias que duran semanas sin agua, meses. Bueno, porque se nos ha hecho viejo el Ciapa. Es decir, el sistema de distribución del agua, de la gestión del agua, es un sistema antiquísimo que ha tenido inversiones mínimas en infraestructura, y que cada vez parece está más gestionado por políticos que por técnicos, es decir, por personas que no provienen del conocimiento profundo de la gestión del agua. Entonces, no solamente tenemos un problema de la captación de lluvias, que reitero, este año tenemos un pronóstico mucho mejor que el del año pasado, sino que la distribución, la gestión del agua cada vez padece mayores problemas. Ve tú, el Ciapa es primer lugar a nivel nacional en quejas en derechos humanos de los usuarios, de la calidad de agua y de los cortes larguísimos, prolongados. El Ciapa, el único servicio que tiene certificado en un sistema de calidad tipo ISO es el cobro. Fíjate tú, es lo único que tienen certificado, la expedición del recibo. Oye, cómo te cobran. Y no creo, pero no la calidad de agua que te dan, que no es potable. Porque la gente se queja de altos cobros, eso también lo sabemos. Que no es constante, y que en la mayoría de las colonias, eso se lo leí hace muchos años a Diego Petersen, que el lío que tenemos de por qué tenemos tinacos, por qué todos tenemos esa cosa horrible arriba de nuestras casas que es un tinaco, es porque la presión de nuestro sistema de suministro no es suficiente para que suba la tubería. Entonces tienes que usar la gravedad y la tienes que almacenar, y además porque no hay seguridad de que tu compañía de prestadora de servicio de agua te suministre el agua a las 24 horas. Entonces tienes que estar almacenando en el tiempo en que hay agua para el tiempo que es prolongado que no hay. Entonces, buena parte del lío que tenemos es la deficiencia de un Ciapa que se volvió viejo, que tuvo una época de oro, de cuando estuvo administrado por grandes ingenieros, por expertos en el agua, que se quedaban ahí a pesar de los cambios de gobierno, porque eran gente valiosa que conocía eso, al tiempo que comenzó, por cierto, con Emilio, en que empezaron a meter políticos que en la vida habían manejado nada que ver con el agua, y les dieron la responsabilidad total del Ciapa, generando con ello no solamente fraude, recuerdo uno que fue a la cárcel por eso, sino además un gran déficit con el manejo de este instituto, que se generaron además sueldos muy grandes, y por eso escogían ir al Ciapa, porque ahí ganaban remuneraciones muy altas. Pero esas remuneraciones altas estaban pensadas en los técnicos, en los ingenieros. Se siguen sumando municipios, Gabriel, al sistema intermunicipal de agua potable. Porque seguimos haciendo torres y torres y torres de departamentos, y entonces la manera de dar la habitabilidad, pues las tienes que conectar, ¿no? Y subirlas al Ciapa, cuando en realidad el Ciapa no es más eficiente para suministrar agua en donde ya estaba, mucho menos para seguirle sumando colonias, que es lo que están haciendo con todos estos nuevos desarrollos, nomás sumándole, haciendo más grande la necesidad de agua,
no en que esté o no tengamos la agua almacenada para suministrarla a la ciudad. No, el problema ya ahorita es la distribución, y tú empezaste con eso. El 40% del agua que se intenta distribuir se pierde en fugas. El 40%. Y solo el 60% de los litros llegan a su destino final, es decir, al usuario. Entonces, desde ahí traes un enorme problema. Entonces, no es solamente que llueve menos, aunque estemos captando más, aunque estemos invirtiendo más empresas, si nuestro sistema de distribución sigue siendo profundamente ineficiente y año con año cada más viejo y obsoleto y administrado por personas con menos conocimiento, pues ahí tenemos y más población, y más población y mucho más demanda. Y nosotros aquí en el espacio de noticias no hay semana, ¿no?, que no recibamos una queja de algún habitante de la zona metropolitana o del área metropolitana de Guadalajara, donde están recibiendo una pésima calidad de agua, ¿no? Chocolate literal, ¿no? Y que no se puede ingerir. De hecho, no lo pueden ni siquiera usar para el uso personal. Exactamente. La calidad, aparte, como derecho humano al acceso al agua, pues es ahí también una franca violación, ¿no? Así es. Y bueno, cuando se le pregunta al público, ¿qué prefieres? ¿Esta temporada de calor o esta temporada de lluvia? La verdad es de que no sabes qué responder, ¿no? En la época de lluvias todo se inunda, Entonces no nos falta agua, ¿verdad? No nos falta agua. El problema es que no la gestionamos correctamente. Ahí está, por eso, Gleason, al que no le hacen caso, ahorita invitado, el único jalisciense invitado a la Conferencia Mundial del Agua en Nueva York, convocada por Naciones Unidas, que es un experto, que por eso está allá, y que aquí en su casa... Él ha pedido dos cosas. Uno, que se haga captación de agua de lluvia, y dos, que se haga un estudio, que se mida el agua, cómo la consumimos, de dónde la obtenemos, de qué calidad la tenemos, cuánto es lo que tienen nuestros acuíferos, etcétera. Y él ha pedido, bueno, fue justo, exacto, como dices tú, a Nueva York a exponer lo que él sabe y conoce, una conferencia al ¿no? mundo, y en Jalisco no lo escuchamos. El problema con lo que pide Arturo Gleason es que, bueno, por una parte tenemos ya obras hidráulicas que se anunciaron desde el año pasado con bombo y platillo por más de 4,000 millones de pesos. Por ejemplo, para este tema de los incendios, se presume que se van a gastar 132 millones de pesos este año, pues para prevenir, para combatir los incendios que también nos dañan mucho en la ciudad, de que traemos los ojos ahí bastante llorosos. Por eso comenzaba, ¿qué preferimos? ¿El calor con todo lo que va a traer encima o el agua? Como bien lo dice Gabriel, pareciera que las decisiones que se están tomando se están quedando a nivel macro, pero ¿qué sucede ya realmente en lo micro? ¿Qué sucede, por ejemplo, con todos esos nuevos espacios inmobiliarios que están creando, en donde ni siquiera ya la gente le pueden garantizar que tengan agua en sus casas, ¿no? Las compras, bueno, el agua va a llegar, sí, en algún momento, no sabemos cuándo, hay inclusive cierres de calles, muchas situaciones, por lo mal que se está planeando todo este tema. Entonces, ante esto la pregunta es, ¿cómo podemos proceder, o con qué nos tenemos que quedar de toda esta parte, estos altos presupuestos, estos recursos que se están destinando, realmente llegan a donde tienen que llegar? ¿Realmente las políticas que se están estableciendo en el Estado son las adecuadas? Y me parece que también en el país. Y en ese sentido, pues realmente las respuestas pueden ser muy variadas, pueden ser múltiples, pero si con algo me quedo es, por ejemplo, ahora que va a empezar esta época de estiaje, que vamos a tener un calor insoportable, seguramente vamos a ver la primavera y vamos a ver muchos espacios quemándose. Y lo que ya nos los van a vimos. decir, Los vamos a volver a ver, porque lo acabamos de pasar. Sí, ¿no? Y lo que nos van a decir es que, bueno, los queman, pues sobre todo los desarrolladores inmobiliarios, aquellos que quieren sembrar. Se han propuesto muchas cosas, desde cerrar la primavera, desde incrementar las cuotas del agua, pero realmente, ¿dónde está la solución de esto? Me parece que están en soluciones como las que proponen estos expertos, pues que tenemos que ver cómo se está consumiendo el agua, ¿no? ¿Cuál es la información respecto a cómo se administran y se gestionan nuestros recursos naturales? Y que en muchas ocasiones la inversión que se realiza es como para amortiguar el impacto de estos grandes ríos, estos toboganes enormes que se hacen en zona metropolitana de Guadalajara cuando la precipitación es muy fuerte, y que lo primero que provocan justo es el desquicio, ¿no?, de toda la ciudad, porque no sabemos convivir en este espacio que tenemos con la naturaleza cuando nos regala días
fabulosos, frescos y todo, y que nos regala agua, que la estamos tirando también, ¿no? Como si no nos hiciera falta. Las presas con las que nos abastecemos, parece que ahí va solamente la apuesta y resulta en algún momento muy oneroso, ¿no? Traer el vital líquido o acabarnos totalmente lo que tienen estas presas, como lo vimos con la presa Calderón. Es que, por ejemplo, Gleason de lo que plantea es eso, que tenemos que hacer una economía familiar del agua, que tenemos que captar el agua, porque lo que sale de los bajantes va al drenaje, pues si es agua que viene de la lluvia, es agua que podría utilizarse, y la derrochamos para luego extrañarla profundamente en época de estiaje. Entonces, vamos, eso es lo que tenemos que hacer, como ya se está haciendo en otras ciudades del mundo. Y también creo que es muy importante pues repensar nuestro mecanismo de gestión del agua, ese sistema intermunicipal, cuándo va a ser modernizado, rediseñado, cuándo vamos a implantar ahí un servicio profesional de carrera para que sean los expertos los que, más allá de los cambios de colores del gobierno, tengan asegurado el suministro correcto del agua en la zona metropolitana. Yo creo que se le hizo mucho daño al CIAPA cuando se le entregó la gestión del agua a políticos que nada tenían que ver con este asunto. Además que es un problema, como bien decía Trini, no es únicamente en el estiaje, o sea, también incluso en época de lluvias o en otras temporadas, la calidad de agua que hay en varias colonias y tiene que ver precisamente con la calidad de las tuberías que hay, las condiciones en que les llegan. Personas que si le abren a la llave sale el agua como si fuera café o como si fuera chocolate, no puedes utilizarla ni para regar plantas, ni para lavar trastes, o sea, absolutamente para nada. Y parece como que hasta el momento no es prioridad. Pues Iván, ¿con qué cerramos en este día lunes, inicio de semana ya, con todo lo que vimos el fin de semana y por supuesto con esto que nos espera, porque estamos comenzando la temporada de estiaje? Será hasta el próximo mes de junio cuando empecemos a ver esas primeras lluvias, que nos traiga tranquilidad, calma, ¿no? Un poquito de relax, sobre todo el clima sin duda, pero que nosotros tenemos que estar como muy alertas y sobre todo aprender de esto que es la captación de agua de lluvia, ¿no? Que nos podría ahorrar, sobre todo también en el recibo, que dices tú, tienen cumplimiento en la forma de cobrar, pero perdón, hay veces que llega la gente y dice, a ver, ¿cómo? Si yo todo el mes no tuve agua, Trini, yo tuve que... son y me llega el 1,304 quejas en Comisión Estatal de Derechos Humanos, 1,304 del año pasado por cobros excesivos, fallas o calidad del agua inaceptable del CIAPA. O sea, las mayores quejas de derechos humanos en Jalisco las genera un organismo intermunicipal que debiera proveer el líquido. Si eso no nos dice nada, si esa estadística no nos lleva, y es el tercer año consecutivo que está así, con el número de quejas. Queja? ¿Cuántos no van? Exacto, y eso es de la gente que decide a presentar una queja. Así es. Iván. El tema de la cultura, bien lo mencionaba Vania, no tirar basura en la calle, cuidar la primavera, no hacer fogatas, carnes asadas, que pues es lo típico en esta época de calor, ¿no? Sobre Así todo es. La parte de la prevención. Bueno, pues nos toca a nosotros mucho por hacer sobre el cuidado de nuestros recursos naturales, que cada vez es más complicado, es más difícil llevarlo a la comodidad de tu casa, donde solamente tienes que abrir el grifo para poderte lavar la cara, lavar platos, cuando etcétera, se tiene, ¿no? ese privilegio. Así es, pero la verdad es que la mayoría del tiempo lo tenemos, ¿no? La mayoría de la población, ¿no? Y que cuando no lo tenemos, entonces nos quejamos como si fuera esto dado de manera natural y parece que no es así, ¿no? Muchísimas gracias, Iván, por habernos acompañado esta noche. Buenas noches, gracias. Vania, gracias. Gracias, buenas noches. Gabriel. Buenas noches, Trini. A usted por habernos acompañado, gracias, que tenga excelente noche.